Hola, soy Galileo y aquí os voy a mostrar el combate que tuve contra Luna. Fue individual, un 6 contra 6 y bueno, aquí les dejo con el combate. Yo usé en el primer turno poder pasado y con garra rápida fui más rápido que él. Ella decidió usar psíquico y me quitó un poco de vida. Volví a usar poder pasado y ella cambió. Ella tenía la habilidad esa extraña. Usé poder pasado porque cambió, me lo quitó mucha vida. Ella usó fuerza lunar, que no logró debilitarme. Usé hiperrayo que tampoco lo debilité y venció a mi Pokémon. Usé a Roserade, ella cambió de Pokémon y sacó a Charizard. No, sí, Charizard. Yo usé la sombra porque como cambió, pues yo supuse que ella evolucionaría a Charizard X y bueno, yo usé brillo mágico antes que ella. Aunque no logré debilitarlo, el tren lanzallamas tampoco lo logró ella. Usé brillo mágico y ya acabé con él. Usé la sombra, que al ser de tipo psíquico pues fue muy eficaz y lo vencí. Usé brillo mágico, no fue muy eficaz, pero fue un golpe crítico. Él usó vuelo y yo ese turno cambié. No fue muy eficaz y bueno, se intoxicó por el punto tóxico de mi Pokémon y usé rayo. Él usó un ataque que no era eficaz, no me afectaba. Se debilitó, saca a Auri, que es un Pokémon legendario, y lo debilitó. Usó fuerza lunar, que no me debilitó, y usé un bomba lodo. Fue muy eficaz y bueno. Sacó a Luque, que es su Lucario. Yo usé, bueno, él usó Esfera Oral y me venció. Y bueno, yo saqué a mi Blaziken, lo mega evolucioné y usé corpulencia. El Arcel más rápido usó Pulso Dragón, que no me hizo mucho daño. Subí mi velocidad, mi ataque y mi defensa. Puse protección para tener un poquito más de velocidad que él. Y ahora puse Evite Igno, que lo debilitó. Y finalizó el combate
De esta manera. Espero que os haya gustado el combate. Adiós.